Saludos en Cristo Jesús. Mi nombre es Roberto Bustamante, soy uno de los profesores de la materia Lucas Hechos, una ventana a la teología del Nuevo Testamento. Estamos empezando la tercera unidad que llamamos Cristo en el centro. Hemos ya trabajado una parte fundamental de la materia, que es la lectura y el conocimiento de todo el contenido del libro de Lucas y de Hechos, y hoy queremos integrar de alguna forma aquel trabajo previo en las semanas anteriores, abriéndonos y proyectándonos para las semanas que vienen por delante. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, que nos has dado las sagradas escrituras para nuestra dirección, concede que de tal modo las escuchemos, leamos, aprendamos y guardemos en nuestros corazones, que por la paciencia y el consuelo divino de tu palabra estemos siempre firmes en la bienaventurada esperanza de la vida eterna, la cual tú nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a nuestra clase de hoy. Comparto mi pantalla aquí para poder abrir nuestro tema. Como decíamos, estamos empezando entonces con nuestra unidad número 3. En esta ocasión, como indica en el manual, empezamos por el video y luego nos abrimos a lo que siguen, a las indicaciones que siguen en la hoja de la unidad 3. Leímos los dos textos, Lucas entero y revisando algunos detalles particulares de la narrativa de Lucas, y luego el libro de Hechos entero, también revisando algunos detalles de este segundo tomo, de este segundo libro, y ya pudimos percibir realmente la unidad que forman estos dos libros. Tal vez vuelta bien explícita esa unidad en el prólogo de cada uno de los tomos, así como Lucas lo pone en el primer capítulo, en los primeros versículos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así abre Lucas su evangelio, destinándolo a este tal Teófilo, al que le asigna un título de autoridad secular, excelentísimo Teófilo. En el segundo tomo de la obra, Hechos, tenemos al mismo destinatario del libro. En el primer tratado, refiriéndose al Evangelio de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es obvio entonces, no solamente por el mismo lector, Teófilo, alguien de quien, como hemos visto, no tenemos realmente mucha información, aunque sí hay sospechas fuertes en dos posibles direcciones. Eh, no solamente digo el mismo lector pretendido o supuesto, este Teófilo al que destina Lucas ambos tomos, conectan las dos obras, sino aquí mismo en el prólogo del segundo tomo, en Hechos, Lucas presupone esa continuidad. Noten cómo dice, ahí en ese primer tomo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, lo que obviamente está presuponiendo lo que va a ser un tema fundamental en el libro de Hechos, que es que en este segundo tomo Jesús sigue haciendo cosas, ahora exaltado,
ahora en la diestra del Padre, pero él sigue haciendo su tarea, su obra. Lucas Hechos, entonces, forma realmente una unidad literaria. Hay un especialista llamado David Owen que escribió un libro llamado El Nuevo Testamento en su contexto literario, que indica que esta obra doble, Lucas Hechos, a diferencia de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, esos libros, esos evangelios funcionan casi como una unidad en sí misma y pertenecen desde un punto de vista literario al género literario de biografía antigua, que contaba la historia, la vida de un gran hombre, en este caso nada menos que del Señor Jesucristo en los evangelios. Lucas también, realmente Lucas por sí solo funciona como una biografía porque como recordamos va desde el nacimiento hasta la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Pero ahora Lucas Hechos, si son una unidad literaria, traen toda esta otra parte en la que Cristo sigue siendo sujeto, como recién decíamos, pero en la que tenemos un montón de otras historias, como las que pudimos ver en la semana pasada. Todo el desarrollo y expansión de la iglesia de Jerusalén y luego la expansión de la iglesia en Europa a través de la misión de los apóstoles Pedro y Pablo. David Owen explora otras alternativas para identificar qué tipo de obra es esto, Lucas Hechos, y reconoce que se trata posiblemente de lo que se llama una historia fundamental, que cuenta la historia de un pueblo entero desde sus orígenes ancestrales hasta el tiempo en el que el autor escribe, en el caso de una obra de historia fundamental. Noten cómo Lucas Hechos realmente hace esto. Nos lleva desde aquella aldea de Nazaret en la que la Virgen, aquella Virgen niña, recibe la noticia del ángel y luego nace Juan y luego nace finalmente el Señor Jesús y nos hace todo este recorrido por el que nosotros hemos caminado junto con Lucas hasta la metrópoli de Roma, el centro del mundo antiguo, a donde ahora Pablo finalmente en Hechos 28 y luego el capítulo anterior, finalmente el apóstol Pablo llega para proclamar el Evangelio y traer luz ahí, en el centro, en la capital del mundo antiguo, de aquellos orígenes ancestrales o de la aldea lejana para el mundo antiguo, allí en Nazaret, perdida realmente, hasta la capital del mundo antiguo, que evidentemente al mismo tiempo representa el tiempo en el que el autor mismo, Lucas, escribe. Lucas escribe estando en Roma posiblemente y evidentemente cuenta hasta dónde llega su presente. En el medio tenemos el paso por la metrópolis de Jerusalén, la gran ciudad, entonces tenemos el movimiento en Lucas de la aldea a la metrópoli, pero en Hechos tenemos el movimiento de esa metrópoli periférica o de la otra punta hasta la metrópolis central, hasta la gran ciudad de Jerusalén. Así que posiblemente la teoría de David Owen esté más o menos acertada o esté en lo cierto. Se trata de esta obra doble eh, que realmente responde a las características de lo que se llamaba una historia fundamental. El relato de la historia de un pueblo entero, el pueblo cristiano, desde sus orígenes remotos y ancestrales, allí perdido y hace tiempo, hasta el presente abierto y público de llegar en el que el cristianismo llega así a la ciudad de Roma y publica delante del mayor auditorio, o el auditorio más importante, el tribunal del César romano, las buenas nuevas de salvación y la historia particularmente de Cristo. Hay por lo menos dos teorías sobre la composición de Lucas Hechos. ¿Por qué escribió Lucas esta doble obra? ¿Por qué el colaborador del apóstol Pablo
se sienta y dedica tiempo para volver a escribir a Teófilo, al excelentísimo Teófilo, ambos tomos. La primera historia sobre los hechos de Cristo, desde su nacimiento hasta la exaltación en el ascenso al cielo, y el segundo tomo desde ese mismo punto, la exaltación o el ascenso de Cristo al cielo, hasta la llegada de Pablo a Roma. ¿Qué necesidad tuvo y qué propósitos tuvo Lucas al escribir esto? Básicamente, bueno, en realidad hay múltiples teorías, o los especialistas discuten muchas posibilidades, pero por lo menos dos son, me parece, las más fuertes y las más valiosas posiblemente. Una es que Lucas escribe los dos tomos estos, Lucas Hechos. La persona de Lucas escribe esos dos documentos, Lucas Hechos, como un documento legal. Y la otra alternativa, un documento legal para ser presentado delante del tribunal romano. Y la otra alternativa es que se trata de un manual de catequesis cristiana. El primer uso es un uso público delante de un lector no cristiano, eh, que necesita ser informado sobre quiénes son estos cristianos y de qué se trata toda esta historia de la que ahora tiene que informarse. Y en el segundo caso, el manual de catequesis, se trata de un catecúmeno, una persona que eh, creyó en el Evangelio y quiere ser parte de la comunidad cristiana. Entonces Lucas dedica este gran catecismo, Lucas Hechos, para que Teófilo y otros cristianos también aprendan la fe y caminen junto con el Señor, así como hemos visto y considerado en las lecciones anteriores, en las unidades anteriores. La historia detrás de la primera opción, de Lucas Hechos como un documento para ser presentado delante del tribunal romano, presupone esta historia, estos momentos. La llegada de Pablo a Roma, apelando al Tribunal Supremo de César para ser juzgado por el emperador mismo. Entonces, Lucas escribe esta obra doble como una defensa y exposición de la doctrina apostólica, para demostrar la inocencia de este Pablo, la maldad de la acusación en su contra, y al mismo tiempo para proclamar delante de los reyes, como fue el llamamiento del apóstol Pablo mismo, de acuerdo con el libro de Hechos, delante de los reyes las buenas nuevas de salvación. En la segunda alternativa, el Lucas Hechos como un manual de catequesis, posiblemente tendría esta otra historia, no opuesta, pero sí un poquito diferente, en la que el apóstol queda preso allí en Jerusalén, está en Cesarea un buen tiempo y ahora finalmente llega hasta Roma, Pablo encarcelado y las iglesias paulinas golpeadas, como lo vemos en las cartas a los colosenses o a los filipenses también, golpeadas estas iglesias paulinas por otras doctrinas. Entonces, Lucas, como colaborador del apóstol Pablo, escribe este gran catecismo, Lucas Hechos, para afirmar a las iglesias paulinas en la confesión de la fe cristiana, especialmente la fe cristiana, así como la habían aprendido del apóstol Pablo, frente a los otros predicadores que estaban dando vuelta alrededor de las iglesias cristianas. Filipenses, como decíamos recién, por ejemplo, eh, nos presenta a Pablo lamentando cómo otros predicadores aprovechan su encarcelamiento para entrar en las iglesias paulinas e intentar difamarlo a Pablo, hacer creer a las iglesias que Pablo estaba predicando una doctrina errada, especialmente la doctrina de la justificación por la fe como algo inventado por Pablo, según estos falsos predicadores. Entonces Pablo necesita afirmar a sus iglesias en la verdad. Es posible que así como entonces Colosenses o Efesios tienen esta función, en la que la pluma de Pablo mismo afirma a sus iglesias en la doctrina paulina, aquí Lucas, colaborador de Pablo, escribe este doble libro destinado a la iglesia, representada en este caso por un catecúmeno sobresaliente como sería este Teófilo,
que a su vez evidentemente era un funcionario público, un funcionario real en algún contexto del mundo asiático tal vez, o de la iglesia paulina. Sea como sea, y realmente no tenemos una forma definitoria para resolver estas tensiones o estas dos posibilidades, si se trató de un documento para ser presentado delante del mundo pagano, defendiendo el Evangelio, donde Lucas Hechos tendría una función mucho más misionera o evangelizadora, o si se trata de un documento, Lucas Hechos, para la iglesia, pensando en este catecúmeno extraordinario, el tal Teófilo, sea como sea, la estrategia y el contenido no cambian nada, sigue siendo exactamente el mismo, y tal vez la utilidad que podemos darle y en la que podemos pensar a Lucas Hechos sigue siendo doble y la misma. Es un gran texto para proclamar a Cristo y enseñar a Cristo al mundo pagano, a aquel que no conoce a Cristo, y defender la fe cristiana en ese contexto hoy día también. Y es un gran catecismo para cultivar en nuestros creyentes, en nuestros hermanos en la fe, la verdadera fe, la confianza y el gozo en la obra que Cristo hizo por nosotros, y el modo de vida que pudimos ver en el libro de Hechos articulado y abierto, así como Lucas nos lo relató en el segundo tomo. Un detalle en la estrategia que quería traer ahora, un detalle bien interesante y que lo pudimos notar sin dudas en la unidad anterior, es la estrategia que tiene Lucas de identificar la figura de Pablo con la de Pedro. Notaron que el libro de Hechos casi como que tiene dos mitades. En la primera, Pedro es realmente protagonista y está en el centro del escenario, y luego lo tenemos a Pablo en la segunda mitad. Ahora, entre una mitad y la otra hay una gran cantidad de resonancias, tanto en lo que predican como también en lo que hacen y en los milagros que suceden. Esta es una estrategia bien interesante que Lucas aplica, pero no solamente se limita a identificar a Pablo con Pedro, con el origen en Jerusalén de la iglesia. Pedro era la cabeza de la iglesia de Jerusalén, y con esto Lucas lo que está haciendo es decir, el Pablo que llega a Roma no es otra cosa que la misma iglesia que nació en Jerusalén al comienzo del libro de Hechos. Ahora digo, esa estrategia de igualar una figura con la otra no se limita a estas dos figuras apostólicas, sino que hay claras resonancias entre el segundo tomo, estas figuras del segundo tomo, y la gran figura del primer tomo, Jesús mismo. Muchas de las palabras de Pablo, iguales a las de Pedro, en realidad resuenan a las palabras de Cristo mismo en el primer tomo. Muchos de los temas que Lucas desarrolla en el segundo tomo ya habían sido anticipados realmente en el primer tomo en torno a la figura del Señor Jesucristo. De modo que otra vez se está poniendo allí Lucas ese signo igual entre figura y figura para indicar que el Pablo que tenemos hoy día aquí, que con el que Teófilo tiene que lidiar o tratar, ya sea que sea un juez del tribunal romano o un catecúmeno de la iglesia paulina, ese Pablo no es algo diferente a lo que fue la iglesia original en Jerusalén, y nada de esto de la iglesia entera en el libro de Hechos se diferencia y se apartó de lo que Jesús mismo es y fue. Todavía más, Lucas extiende desde el primer tomo especialmente esa igualdad más atrás todavía, para indicar que este Cristo del cual nos relata el primer tomo no es el inventor de una secta apartada del judaísmo y que ha roto con la palabra de Dios del Antiguo Testamento. No, al contrario, este Cristo del cual nos relata Lucas en su primer tomo no hace otra cosa que cumplir las promesas y las profecías del Antiguo Testamento.
De modo que el Dios que habló a Israel allí por medio de Moisés, de los profetas y de los salmos, es el Dios que cumplió su palabra de promesa en la persona de Cristo. Y ese Cristo, cumplimiento del Antiguo Testamento, es quien habla ahora, quien resuena ahora en la boca de Pedro y particularmente en la boca de Pablo. Si Teófilo era un juez, él estaba recibiendo acusaciones contra Pablo de parte de los judíos. Y esta fórmula matemática que vemos en la pantalla, que Lucas está articulando, expone la falsedad de la acusación. Pablo no es diferente a Pedro, ni diferente a lo que Cristo enseñó, ni diferente a lo que el Antiguo Testamento había enseñado. Por lo tanto, Cristo cumple realmente el Antiguo Testamento, y este Cristo es aquel de quien Pablo mismo está enseñando y hablando. Pero todavía más, sea que Teófilo sea un juez o sea un catecúmeno, por detrás de esta estrategia de Lucas se esconde algo precioso, que es que Teófilo, juez o catecúmeno, no importa, no está tratando solamente con un maestro de espiritualidad, Pablo. Este Teófilo, al leer el libro de Lucas Hechos, está oyendo a Cristo mismo. El que a ustedes escucha, a mí me escucha, dijo Jesús en el libro de Lucas capítulo 10. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa es que descoses contra mí. Le dice el resucitado a Pablo cuando él perseguía a la iglesia. Es que la iglesia apostólica no es una comunidad aislada de Cristo. Es Cristo mismo actuando y predicando en medio del mundo y extendiendo su reino, así como lo preguntaron los 11 discípulos en la hora de la ascensión del Señor. ¿Cuándo instaurarás el reino de los cielos? Y Él envía entonces a ellos a la predicación del Evangelio hasta el mundo. En la boca de ellos habla Cristo mismo. Y este Teófilo que lee Lucas Hechos y lo recibe ese documento, no solamente está tratando entonces con un hombre, Pablo, acusado por los judíos, sino que está tratando nada menos que con Cristo, el Cristo exaltado y viviente, que lo interpela y lo llama al arrepentimiento. Él es el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento y Él es quien está siendo activo en la predicación de los apóstoles que llega hasta Teófilo en el libro Lucas Hechos. La estrategia es la misma y el propósito en última instancia de esta unidad literaria Lucas Hechos es el mismo, no importa si se trata de un juez o de un catecúmeno. Convencerlo a Teófilo y al lector de la rectitud de Pablo y de su doctrina. Pablo no es un hereje ni inventó esa doctrina, sino esa doctrina es la de Cristo y es cumplimiento del Antiguo Testamento. Hacerle ver a Teófilo que es él quien está siendo interpelado por Cristo mismo en Pablo, en la predicación de Pablo y en Lucas Hechos, y darle a este Teófilo participación en la salvación abierta por Cristo. Al confrontarlo con su propia necesidad de perdón de pecados y al otorgarle ese perdón y esa entrada en la vida de la iglesia por medio del bautismo y en torno al sacramento del altar. Todo esto, otra vez, no importa si se trata de un juez o de un catecúmeno, todo esto forma el propósito de la obra Lucas Hechos, de los dos libros juntos que hemos leído. Afirmarnos en la convicción de que este Cristo que vemos en Lucas y esta doctrina que vemos predicada por los apóstoles es la verdad y es la verdad divina, enraizada en el Antiguo Testamento y proclamada abierta al mundo por Cristo y enviada al mundo por los apóstoles, hacernos ver
que no somos nosotros los que tenemos que juzgarlo a Cristo y a Pablo, no somos nosotros los que hacemos lo que queremos con esas escrituras, sino que en esa misma palabra, Lucas Hechos, somos nosotros los interpelados por Cristo. Él actúa, Él viene a hablarnos a nosotros y llamarnos al arrepentimiento, donde lo vemos llamando al arrepentimiento y dándonos el perdón que tanto necesitamos, allí donde lo vemos a Él ofreciendo ese perdón, a fin de que también nosotros tengamos participación en la realidad de salvación que Él abrió para el mundo y que sucede hoy en la vida eucarística, en la vida bautismal de la Iglesia. Yo soy Teófilo, tú eres Teófilo, y todas aquellas personas que te rodean y a quienes tú quieres servir en tu tarea como diaconisa, todos nosotros somos estos Teófilos, llamados a creer en esta doctrina como verdad, llamados a escuchar esta palabra no como un texto muerto, sino como la interpelación, la palabra viviente de este Cristo que viene a enfrentarnos, y llamados a gozarnos en la participación de salvación que se abre en Cristo y que salió a todo el mundo resonando como esa voz apostólica y que llega hasta nosotros en esta misma obra. Es para esto que Lucas escribió entonces Lucas Hechos, por lo menos para estos tres propósitos, y es así como queremos entonces aprender a oírlo al libro, aprender a amarlo y aprender a disfrutarlo y también proclamarlo y compartirlo con otras personas en nuestro oficio y en el lugar en el que Cristo mismo nos puso, llamando a otros a creer en esta palabra, a oír a Cristo mismo en esta palabra y a ser parte de la salvación del banquete de mesa que el Señor está abriendo por medio de la predicación del Evangelio. Cristo en el centro, este es nuestro tema de la unidad particularmente. Y como pudimos ver, todo esto que estuvimos describiendo recién nos afirma esta gran realidad. Cristo es quien habla en Lucas Hechos. Él mismo no solamente es una figura más, un personaje más en el escenario, sino por lo que recién describíamos, es él mismo quien interpela al Teófilo que lee el libro Lucas Hechos. Él está en el centro de la escena y él es quien viene a hablarnos por medio de esta palabra. Realmente Lucas Hechos, y con esta estrategia que Lucas emplea de poner ese signo igual para ponerlo a Cristo en el centro realmente, representa lo que como luteranos atesoramos y llamamos la cristocentricidad de las escrituras. Estamos concentrándonos en Lucas Hechos, pero realmente estamos pensando en esta materia a Lucas Hechos como algo así como un botón de muestra del Nuevo Testamento y de las Escrituras enteras. Y en esto, Lucas Hechos realmente es un excelente ejemplo, particularmente de esto que estábamos diciendo recién, de la centralidad que Cristo tiene en el texto y que Cristo tiene en las escrituras enteras. Podríamos hablar y describir entonces de una doble cristocentricidad, en cuanto que Cristo es quien actúa por medio de las escrituras, Él es el sujeto activo en las escrituras. Esos textos no son meros registros del pasado en los que escribió un tal Moisés solamente, o David, o Lucas mismo. No, el primer sujeto que actúa por medio de las Escrituras y que sigue actuando hoy es Cristo mismo. Y tampoco son meras expresiones de espiritualidad como tantas veces se lo ha visto a la Biblia, como la forma en la que cada uno se expresó y expresó su elevación hasta Dios. No, no es primordialmente expresiones humanas ni registros humanos, sino primordialmente es palabra de Cristo mismo hablándote a ti y hablándome a mí hoy
en su palabra. En esto, Lucas, Hechos y todas las escrituras son cristocéntricas porque es Cristo quien habla y es Cristo quien nos habla a nosotros. Pero en un segundo sentido también, esa cristocentricidad sucede en términos del contenido. Cristo es el contenido propio de todas las escrituras. Él es el objeto del cual hablan las escrituras. Cristo habla y Cristo habla de sí mismo. Toda escritura trata acerca de Él y de su obra en nuestro favor, inclusive el Antiguo Testamento. Aquella otra palabra del Antiguo Testamento tan lejana también habla acerca de este Cristo. Lutero lo expresa en algunas ocasiones de formas bien interesantes, como por ejemplo en el prefacio al Nuevo Testamento de 1522. Dice, el oficio de un verdadero apóstol es predicar el sufrimiento, la resurrección y el ministerio de Cristo y poner el fundamento de esta fe en Él. En esto coinciden todos los auténticos libros sagrados en que todos predican e inculcan a Cristo. Además, ese es el verdadero criterio para juzgar todos los libros, verificar si inculcan a Cristo o no, pues toda la escritura nos muestra a Cristo. Unos años después, en el libro La voluntad determinada, Lutero dice, en efecto, ¿qué cosa sublime puede permanecer aún oculta en las escrituras una vez que roto los sellos y removida la piedra de la entrada al sepulcro, ha quedado develado el más grande de los misterios, que Cristo, el Hijo de Dios, fue hecho hombre, que Dios es trino y uno, que Cristo padeció en bien de nosotros y reinará para siempre. Quita a Cristo de las Escrituras. ¿Qué más hallarás en ellas? La respuesta obviamente que Lutero está pretendiendo aquí es nada. Si sacamos a Cristo de las Escrituras, no nos queda nada. Queda un esqueleto hueco, muerto, sin sustancia real, porque es Él la sustancia real de toda escritura. De Él hablan no solamente los textos de los evangelios en los que lo vemos a Cristo en el centro del escenario, sino que habla el resto de las escrituras también. Por eso, como recién veíamos en algunas placas anteriores, con las del signo igual, no solamente hay igualdad entre Pablo y Pedro y Jesús, Nuevo Testamento, sino también Lucas y en el libro en los dos tomos se ocupa de demostrarnos cómo el Antiguo Testamento alcanza su verdadero sentido y cumplimiento en la persona y obra de Cristo, en su muerte sacrificial en nuestro favor y en la resurrección por la que Él fue hecho Señor y Mesías para abrir el perdón de los pecados a la humanidad. Así que Cristo es el centro y el contenido propio de las Escrituras y Cristo es aquel que actúa y habla por medio de las Escrituras, como veíamos hace un momento en el plan de Lucas Hechos. A este punto, a este tema que estamos particularmente haciendo mención ahora, vamos a volver en las últimas, en las dos tareas que tenemos por delante, luego del video. Así vamos a considerar un texto de Lutero y explorar un poco esto de qué significa la cristocentricidad y cómo se lee en las escrituras desde una perspectiva cristocéntrica, y luego vamos a explorar en detalle cómo Lucas y Hechos exploran y explotan este hecho que el Antiguo Testamento había profetizado acerca de Cristo, y lo vamos a ver en el canto de María, el Magnificat, y en la primera predicación de Pedro, como entonces estas dos figuras del Nuevo Testamento, María y Pedro, exaltan a Cristo y anuncian a Cristo, indicando cómo es el Antiguo Testamento lo que había profetizado la obra de Cristo. Nuestra materia es multipropósito, como lo hemos mencionado en alguna ocasión anteriormente. La profesora, la diaconisa Danel, nos indicó que
aparte de estudiar Lucas Hechos, vamos a estar estudiando las doctrinas del Nuevo Testamento y vamos a utilizar a la Lucas Hechos casi como puerta de entrada o ventana, así lo llamamos a la materia, a las doctrinas y a la teología del Nuevo Testamento, pero también queremos explorar qué es este arte de interpretar las Escrituras. Teniendo esta oportunidad de estudiar dos libros tan importantes del Nuevo Testamento, queremos ejercitarnos en la práctica de la interpretación bíblica. Daniel nos anticipó algo en las clases anteriores, hablando acerca de principios de interpretación bíblica. Y desde hoy en adelante vamos a ir viendo en cada unidad, en cada clase, un principio de interpretación bíblica y cómo se usa ese o cómo funciona la aplicación de ese mismo principio de interpretación bíblica. Hoy vamos a considerar el primero, al que normalmente lo llamamos las escrituras, o lo nombramos de esta forma. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Daniel nos indicó en alguna de las clases anteriores el ABC de nuestra confesión de qué es la Biblia, es decir, la doctrina acerca de las Sagradas Escrituras. La Biblia es palabra de Dios inspirada, es la palabra de Dios inspirada, y por lo tanto tiene toda una serie de virtudes. Es perfecta e inerrante porque Dios es perfecto y sin error. Las Escrituras son claras, o lo que también en la dogmática se llama perspicua. No usamos ese término mucho, casi nunca, pero significa eso, que son claras, no son ocultas, no son textos misteriosos, que hay que descifrar un significado oculto en algún arcano extraño o de una forma extraña. No, las escrituras son claras y exponen con claridad cuál es su contenido propio y su sentido propio. Las escrituras también, por ser palabra inspirada de Dios, son la única fuente y norma de fe. La Iglesia no puede creer en otra doctrina salvo aquella que es enseñada explícitamente por Dios en sus sagradas escrituras. Y por ser palabra inspirada de Dios, en la que Dios mismo actúa y habla, ella es eficaz. La Biblia es eficaz por cuanto Cristo mismo actúa y Él es todopoderoso para crear la fe que no tenemos por naturaleza. De este ABC doctrinal o de lo que confesamos sobre qué es la Biblia, surge o se desprenden toda una serie de principios de interpretación que nos regulan o nos guían en el tratamiento de la Biblia. ¿Cómo interpretamos entonces a este libro, siendo que este libro tiene esas características que recién describíamos? Queremos considerar en esta clase, en esta materia, 5 principios, cada uno en una unidad diferente. Las escrituras se interpretan a sí mismas porque Dios es quien habla en ellas, en todas ellas, y porque mejor luz que la del resto de las escrituras para comprender un texto, el texto tal vez sobre el que van a hacer ustedes su devoción, el mejor intérprete de esas escrituras no es ni usted, ni yo, ni Daniel, ni el pastor, ni el mentor. El mejor intérprete es el propio Espíritu Santo, que me habla en forma relevante sobre mi texto en el resto de las escrituras también. Otros de los principios que vamos a considerar en las siguientes clases son el sentido literal, la analogía de la fe, la ley y el evangelio y los usos salutíferos o salvíficos de las escrituras. Ya vamos a tener tiempo para los otros 4, pero hoy nos vamos a concentrar en el primero. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Pedro, el apóstol Pedro, escribe en la segunda carta: ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten cómo Pedro aquí, pone la relación inspiración, por lo tanto,
interpretación no privada. ¿Qué es interpretación privada? Lo que Pedro aquí está confrontando es la idea, tantas veces usada hoy día y que se vuelve una tentación para todos nosotros, de creer que nosotros tenemos la verdadera interpretación frente, totalmente novedosa frente a todas las demás. Soy yo quien sale con una nueva idea sobre el significado de este texto y apelo a mí mismo, a mis capacidades, a mi razón para darle el verdadero sentido a un texto de las Escrituras. Pedro dice, no, no es ningún humano, ninguna persona la que propiamente va a decir cuál es el significado de las Escrituras por el hecho de que esas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Los apóstoles y profetas hablaron siendo inspirados por ese espíritu y es ese espíritu el que dice cuál es el sentido propio. ¿Qué implica esto que Pedro está poniendo aquí? Que dejamos que el Espíritu Santo exponga el sentido propio de todo texto. Ahora bien, ese espíritu no habla sino desde las propias escrituras. Y uno diría, bueno, pero esto es un círculo casi vicioso, es una argumentación circular o en círculo. Es el espíritu el que me va a decir cómo se interpreta mi texto, pero el espíritu me habla desde el mismo texto. Bueno, normalmente estamos leyendo porciones pequeñas y vamos tal vez a distintos pozos para buscar agua y hacer e iluminar a mi texto. Bueno, no vamos a cualquier pozo. Tenemos que ir al pozo del Espíritu Santo, a la fuente de las escrituras enteras. Entonces dejamos que el resto de las escrituras iluminen el sentido de un texto dado. Pensemos entonces en el texto de ustedes, en el de la devoción. Ese es el texto dado en el que ustedes van a estar interpretando. Bueno, ¿cómo y dónde busco información primordial para entender mejor a mi texto? Pues en el resto de las escrituras, en el resto del texto sagrado desde donde el Espíritu Santo ilumina al mío. Entonces no es en realidad un argumento circular esto, sino que es poner mi texto y mi lectura de un texto corto, como es tal vez una parábola o una historia de milagro, poner ese texto corto a la luz del resto de las escrituras, desde donde el Espíritu Santo va a estar echando luz a su sentido propio y a todo lo que Él está poniendo allí y diciendo allí. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace o se aplica este principio de las escrituras que se interpretan a sí mismas? Una tarea a largo plazo es la lectura continuada de las escrituras. Por eso un intérprete necesita estar en constante contacto con las escrituras, mamando de ellas y recibiendo de ellas el contenido y la sabiduría divina que está a través de todo el texto. Por supuesto que esto no se hace de un día para el otro, ni podemos resolverlo porque a las 4 de la tarde tengo que dar una devoción, voy a leer la escritura entera. Esto se hace en el día a día, cultivando mi vida devocional y cultivando mi contacto constante o continuado con las escrituras. Una segunda forma que aporta mucho a este principio es la consideración especial por los textos que sostienen doctrinas principales. Y en este punto, por ejemplo, el Catecismo Menor de Lutero tiene una función bien importante. El Catecismo Menor es una especie de sumario del contenido de la Biblia entera. Así lo llamaron nuestros padres de la Reforma, la Biblia para los laicos, es decir, aquellos que no estaban informados y formados teológicamente, tenían en el catecismo un sumario válido y apropiado del contenido
de las Escrituras enteras, porque allí estaban las partes principales de la doctrina cristiana. Muy bien, el catecismo no inventó, y Lutero no inventó estas partes por ser un gran hombre. No, el catecismo deriva sus partes principales de las Escrituras. Entonces, allí en el catecismo tenemos una fuente importante y un punto de referencia importante para identificar cuáles son esos textos que realmente iluminan la interpretación de cualquier otro texto, porque esos textos sobre los que se sostienen las partes principales o las doctrinas principales son textos claros que pueden iluminar cualquier otra parte de las Escrituras por exponer con claridad que enseña la Biblia entera, ¿sí? Entonces allí tenemos una especie de sumario con sustento bíblico para poder orientarme a la hora de leer las Escrituras y saber dónde buscar en los textos que el catecismo, por ejemplo, cita. Allí voy a tener eh, bu eh, una buena fuente de claridad para la comprensión propia de mi texto. Un poco más técnico y un poco más puntual es el aprovechamiento de herramientas especiales para dejar que un texto oriente e ilumine al otro. Es el uso de concordancias o de Biblias de estudio o de diccionarios bíblicos o teológicos. Son materiales o recursos que podemos conseguir en librerías cristianas. Hoy día mucho de esto está en la web y si buscamos podemos incluso descargar muchos de estos materiales en formato electrónico como para tener material de referencia y de consulta. Estas tres herramientas, la concordancia, que funciona como una especie de índice a textos bíblicos que hablan o utilizan un término, las Biblias de estudio con todas sus referencias cruzadas a otros textos y con sus notas a pie de página son bien útiles, y los diccionarios bíblicos que funcionan como un diccionario enciclopédico que en lugar de tratar sobre la Segunda Guerra Mundial, un artículo sobre eso, o sobre la Revolución Francesa, va a tener artículos sobre temas teológicos y temas bíblicos. Y allí tenemos obviamente muchas referencias a otros textos que van a ser útiles para la comprensión de mi texto de estudio. El Catecismo Menor ahora, por ejemplo, el que ha salido hace pocos años, tiene dos partes, el catecismo en el formato en el que Lutero lo escribió, bastante conciso. Allí tenemos grandes textos fundamentales realmente para cada una de las doctrinas principales, o en la segunda parte, más ampliado con las explicaciones, tenemos una gran variedad de textos de referencia para cada parte principal de la doctrina. Una concordancia funciona, como decíamos, como un índice de textos. Por ejemplo, el término miserable aparece por lo menos en estos tres textos. Aquí puse a la derecha en la pantalla una concordancia breve o resumida, o lo que también se llama concisa. Hay otras concordancias que son exhaustivas, es decir, van a registrar todas las veces que aparece el término miserable en las Escrituras. En una concordancia concisa no van a aparecer todos, pero van a aparecer una buena selección de textos y tal vez textos con más valor teológico, si se quiere, ¿sí? Entonces así buscamos casi como si fuera un diccionario la palabra que nos interesa de nuestro texto y nos va a estar indicando qué otros textos utilizan ese mismo término. Hace poco tiempo CPH o la editorial Concordia sacó la Biblia de la Reforma, en la que también tiene una especie de concordancia llamado Temas de la Biblia. En las primeras páginas tenemos esta sección en la que, como pueden ver allí en pantalla, tenemos términos ordenados en forma alfabética y los textos o algunos textos que mencionan esos términos. Así que ese primer instrumento o elemento dentro de la Biblia de la Reforma funciona perfectamente como una concordancia concisa.
Y en la Biblia de la Reforma, luego, como Biblia de estudio que es, tiene 2 secciones en cada, así en el cuerpo, donde vamos viendo el texto bíblico, 2 secciones que nos van a ser de mucha orientación para ir a otros textos de las Escrituras. Una de ellas son los textos citados o aludidos aquí mismo, en la misma parte de arriba de la página. Vamos a tener las referencias. Por ejemplo, aquí tenemos justo en pantalla Hechos 2, uno de los textos que vamos a estudiar en la última tarea, en la que se cita Joel y también en la que se cita un salmo. Allí en el primer recuadro en rojo que yo puse, tenemos las referencias de cuáles son esos textos citados por Pedro en el sermón de Pentecostés. Ahora, a pie de página tenemos en una Biblia de estudio una gran cantidad de notas con comentarios de los editores, o en la Biblia de estudio de la Reforma tenemos comentarios de teólogos luteranos de todos los tiempos y de los padres de la iglesia, que también nos van a llevar a otros textos bíblicos que son relevantes para la comprensión del nuestro. Así que estas herramientas entonces son algunas de las que podemos utilizar para esta tarea de buscar qué textos del resto de las escrituras van a ser útiles para el mío. Todavía me faltaba solo describir aquí o ilustrar qué es un diccionario bíblico. Funciona también como un diccionario, como decíamos, y tiene artículos por temas bíblicos. Muchos de ellos son ilustrados, entonces tiene una buena cantidad de información y bien interesante para el estudio y para la visualización de qué se trata lo que está hablando el texto bíblico, ¿sí? ¿Cuál es el proceso en concreto que hacemos para responder a este principio? Comienzo con mi texto bíblico, desde donde identifico otros textos bíblicos relevantes. Utilizando las herramientas que recién decíamos, es una forma práctica y fácil o simple. Desde mi texto, entonces, pienso e identifico qué otros textos bíblicos son relevantes para la comprensión del mío. 3, estudio qué dicen estos textos, reviso a ver qué es lo que están enseñando estos textos para volver finalmente al mío, identificando entonces cómo estos textos iluminan la comprensión del mío. Es casi un círculo, salgo desde mi texto, primer momento, para ir a otras partes de las escrituras y volver a mi texto con mayor claridad sobre lo que el Espíritu Santo mismo está exponiendo sobre las escrituras o sobre el texto que yo estoy estudiando. Esta tarea vamos a hacerla ahora en esta unidad con textos de Lucas Hechos, como decíamos, el Magnificat y el Sermón de Pentecostés, pero luego también con el texto para el final de la materia de la devoción que ustedes van a preparar. El primer paso va a responder a este principio 1, las escrituras se interpretan a sí mismas. Dejamos entonces que el resto de las escrituras o que el Espíritu Santo hable acerca de lo que significa nuestro texto. Tenemos por delante mucho trabajo. Allí tenemos un texto de Lutero para leer y también algunas tareas para llevar a cabo, así que manos a la obra y que el Señor bendiga el trabajo de nuestra unidad también. Gracias y que el Señor la bendiga. Amén.